Buenas noches, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Es una gran bendición compartir una vez más un tema bien interesante en esta noche acerca de un llamado inusual. Y creo que todos están con las expectativas de que nosotros podamos compartir como pastores sobre este tema. Los bendigo con toda bendición en esta noche y esperamos que ustedes puedan ser edificados a través de todo lo que vamos a compartir en esta noche. Buenas noches, Dios les bendiga. Sí, sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nuestras vidas y sé que de ahí vamos a aprender cada uno de este llamado. Bien, los invito a orar por un momento en esta hora. Padre Celestial, damos gracias en esta noche por tu presencia en este lugar, porque sabemos que tú estás aquí y sabemos que en cada hogar, en cada casa, a través de lo que vamos a compartir, las personas van a ser edificadas, orientadas y enseñadas a través también de las vivencias y de las experiencias que hemos vivido como pastores. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Señor Jesús, en esta hora, porque sé que tú te glorificarás en tu palabra y cada uno va a ser enseñado e instruido en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, y oro porque en esta hora el Espíritu Santo nos dé sabiduría en todo lo que vamos a compartir. Amén y amén. Quiero invitarte para que vayas conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 19. Solo vamos a leer unos cortos versos. En primer libro de Reyes, capítulo 19, del verso 19 al 21. Y dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 19, del verso 19 al 21, de la siguiente manera. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí en este pasaje de la palabra del Señor encontramos cómo fue el llamado de Eliseo. Elías, el profeta Elías, Dios lo había llamado para servirle, y Eliseo fue llamado a través de la vida de Elías. Entonces Elías le hace el llamado a Eliseo, porque generalmente Dios hace el llamado a través también de hombres. Tiene que haber una persona de autoridad que empodere a otra persona para salir al ministerio. En el libro de los Hechos, capítulo 13, la Biblia dice que después de que haber ayunado y orado, en los primeros versos lo dice, les impusieron las manos y fueron enviados. Discípulos que estaban en ese proceso de formación tuvieron que ser empoderados por ministerios que ya estaban establecidos para ser enviados. Por eso creo en el llamado en el día de hoy, que Dios nos llama, pero Dios utiliza ministros del Señor como pastores o apóstoles, personas de autoridad para enviar a otros nuevos llamados. Y aquí vemos claramente cómo Eliseo deja todo su trabajo, lo que él hacía, hizo una celebración inusual, que fue matar 2 bueyes y repartirlo a la gente, un asado, y se fue al ministerio. No como algo de tristeza ni nada de eso, ni motivo de preocupación, sino como algo de alegría, porque hacer un asado y despedirse es motivo de una celebración. Y salió Eliseo a servir a Elías, el profeta de Dios. Pues sí, que en esta hora estamos aquí contentos de estar compartiendo este tema, y deseamos que sea de mucha bendición a través de unas preguntas que va a estar estableciendo nuestra hija, para que ustedes puedan quedar mejor informados del tema. Entonces los invito a que se conecten allí fuertemente con el asunto en el día de hoy. Bueno, buenas noches para todos. Les envío un muy caluroso saludo a todos,
a nuestra iglesia Fuente de Vida Eterna que está conectada con nosotros para recibir de la palabra de Dios. Y como les indicaba mi papá, entonces nuevamente estamos aquí para, a través de unas preguntas, aprender mucho más acerca de este tema y que de pronto quede mucho más claro para ustedes en qué consiste todo este tema del llamado, ¿cierto? Entonces pues vamos a iniciar. Quiero preguntarles a los dos, ¿qué hacían ustedes antes de ser llamados? No sé, iniciamos con mi mamá, puede ser. Bueno, en ese tiempo que el Señor nos hace el llamado, yo estaba en mi casa con mis hijas muy pequeñas y mi esposo era el que estaba trabajando, entonces yo me dedicaba pues a cuidar las niñas y es cuando Dios nos hace el llamado. Ok, en lo secular, básicamente era una persona bastante ocupada en las clases de música, era mi trabajo, tenía más de 45 alumnos, en toda Bogotá ya me había dado a conocer como profesor de música a domicilio, en la parte laboral, ¿verdad? Y básicamente me llama la atención lo que dice la palabra del Señor allí, cómo Dios llama a Eliseo y no llamó a Eliseo porque estaba desocupado, sino que lo llamó estando arando los bueyes. Y en toda la Biblia, yo quisiera aprovechar con la pregunta para hacer una aclaración. Dios no llama a gente desocupada. Dios llamó a cada discípulo y unos estaban pescando, estaban ocupados, trabajando. Dios llamó a Moisés y estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Dios llamó a David a ser rey de Israel y estaba cuidando también las ovejas. Pues sí que el Señor me llamó en un momento cuando estaba bien ocupado en la parte secular, en el trabajo, y en lo ministerial me llamó cuando era líder de alabanza en una congregación. Ok, perfecto. Mi segunda pregunta es ¿cómo fueron ustedes llamados? Entonces iniciamos con mi papá esa pregunta. Ok, estando en la iglesia, en el ministerio de alabanza, siendo líder de alabanza, siempre tuve la pasión por las almas. Era de las personas que a veces recogía en el carro familias o personas para llevar a la iglesia a que recibieran de Dios, y siempre ha existido mi pasión por las almas desde antes de ser pastor, y lo hacía regularmente llevando personas a la iglesia. Pero un día el Señor llega a nuestras vidas y nos impacta con la confirmación de ese llamado. Entonces Dios permite que yo tenga un fuerte sueño donde el Señor me llama, y el mismo Señor en el sueño me habla y me dice que la segunda parte de mi llamado estaba en el Salmo capítulo 2. Yo regularmente no era una persona que leía el Salmo capítulo 2. Yo regularmente no estaba quizás allí pasando por ese pasaje, pues sí que por eso es que para mí era un llamado inusual. Y aquí viene la pregunta, porque algunos dirán, un llamado inusual, ¿por qué fue titulado así? Porque en realidad yo nunca quise ser pastor, yo nunca anhelé ser pastor. Yo siempre disfruté mi área donde yo estaba en el ministerio, que era la alabanza, pero veía que un pastor tenía que manejar demasiados problemas, de tal manera que nunca quería ser pastor. Y Dios allí me confirma en ese sueño. Yo caigo sentado en la cama, compungido delante de Dios, porque dije, o sea, ¿quién soy yo para que Dios me llame a mí? ¿Por qué no llamaría a otros que quizás tienen muchas capacidades o conocimiento, o bueno, revelación? Pero en ese momento lo tomé con temor y temblor, como el Señor me llamaba al ministerio. Ok, perfecto. Mami, ¿quieres agregar alguna otra cosa de cómo fueron ustedes llamados? Amén. Mira, eso fue algo impresionante. Yo recuerdo que aún nosotros estábamos de novios, y en una vigilia, estando allí en la iglesia donde nos congregábamos, Dios me habla del llamado.
Y eso que yo dije, bueno, Dios me habló y vino esa palabra para mi vida. El siervo del Señor que me dio la palabra me dice, Dios te llama, tú vas a estar en un ministerio grande donde hay multitudes. Te veo ministrando, te veo allí orando, te veo sirviéndole al Señor en esta área. Y yo, bueno, Señor, gracias. Pero bueno, eso que yo lo tomé así y bueno, pasó el tiempo, ya después fue cuando ya nosotros estábamos casados que empezamos el ministerio allí en casa, pero para mí eso fue, bueno, lo tomé como, listo, Señor. Y bueno, así pasó, y cuando ya realmente se dieron las cosas del llamado, cuando empezamos allí en casa, cuando empezamos a tener la célula en nuestra casa, yo dije, bueno, estamos sirviéndole al Señor, qué rico, ¿no? Qué chévere, ¿no? Nos reuníamos allí, compartíamos, orábamos y bueno, y todo. Pero ya cuando llegó el momento real del llamado fue terrible. Para mí me dio mucho susto, a mí me dio muchos nervios, a mí me dio de todo cuando el apóstol Héctor ya nos llamó y nos ungió y todo. Cuando él empezó a ungir al pastor, a mi amor, para mí fue yo, pastor, apóstol, no, por favor, a mí me da mucho susto. La verdad, le da a uno temor, porque uno dice, Señor, esto es algo impresionante, ¿no? El llamado no es así como que algo folclórico, no. Yo sabía que si esto era un llamado, era para toda la vida. Yo decía, porque tú no puedes hoy ser pastor y mañana, no, yo entrego todo y me voy, chao. No, es servirle al Señor, es seguir, es continuar con un ministerio para toda la vida, porque cuando Dios te llama, Dios te va a guiar y es un ministerio en el cual tú debes seguir. Entonces de verdad me dio muchísimo susto y yo le dije al apóstol, espera un poquito, apóstol, me da muchos nervios, pero no, ha sido una bendición de verdad. Ok, listo. Papi, quisiera preguntarte, cuando llegó ese momento en el que ustedes les entregaron ese ministerio o digamos a través de ese sueño, ¿cuál fue el sentimiento más grande que experimentaste? Ok, de pronto es como, o sea, siempre he amado servir a Dios desde mi niñez, desde mis 10 años, le había servido al Señor en la alabanza, por lo que también soy músico y siempre le serví a Dios allí. Pero al verme que Dios me está llamando, o sea, me impacta que Dios me haya tenido en cuenta como para otro oficio, otro cargo en la iglesia o otra labor dentro del ministerio, porque toda la vida es mi pasión, mi deseo fue servir en la alabanza, toda la vida estuve en el altar allí, pero en ese momento, o sea, me impacta que Dios me esté diciendo, tú eres la persona indicada para desarrollar un ministerio, y pues lógicamente también con temor y temblor asumo el reto, pero sí ese sentimiento que hubo en mí fue por eso, porque, o sea, como que uno dice, ¿quién soy yo para que tú me llames? O sea, como no soy quizás del todo digno para que tú me llames. Está bien servir en el ministerio, en todas las labores que hay en la iglesia, pero de ahí a ser pastor, ya eso es otra cosa diferente, y por eso fue muy impactante, muy también emocionante dentro de todo. Bueno, dentro de lo que me estás comentando, a mí me gustaría que nos comentaras algo, sobre todo para aquellos que somos jóvenes y que quizás a veces tenemos como unos idealismos de en qué momentos de la vida debe pasar este llamado a cualquier tipo de ministerio, porque bueno, luego lo vamos a ahondar un poquito más cuáles son los tipos de llamados que podemos tener. Pero quisiera que tú nos dijeras si la edad tiene algo que ver en ese llamado, cuántos años tenías cuando Dios te llamó al pastorado, y pues bueno, si la edad causa algo importante en ese llamado. Ok, bueno, son varias cosas. La primera, como para los jóvenes, ¿verdad? Cuando salgo al llamado, cuando tengo el ministerio. Recuerden lo que les había dicho. A mis 24 o 25 años, para nada estaba pensando yo en el pastorado. A los 27 años ya era pastor. O sea, es como Dios hace con uno, que lo llama en el momento que Él así lo decide.
Pero el Señor, vuelvo a aclarar, no me cogió desocupado en una hamaca y me dijo, ven, tú eres el que sirve para pastor porque no tienes nada que hacer. Algunos creen que los pastores no hacemos nada, porque nos ven solo predicando los domingos. Pero estaba ocupado en el ministerio, dirigía de hecho como otros 2 grupos de alabanza, más el de nuestra iglesia, ocupado sirviéndole a Dios allí. Y Dios llama. Yo creo que una manera para aquellos que me están escuchando, aquellos jóvenes, porque yo al contrario de desanimarlos, yo sí los animo a que si Dios los llamó, entren dentro del proceso para que luego salgan bien, se consoliden buenos pastores a futuro también. Inclusive yo a veces me he confrontado que los jóvenes estudian psicología, medicina, estudian derecho, estudian una licenciatura, estudian una tecnología o una carrera técnica o algo así, pero no ve uno que la persona tenga el enfoque ministerial con claridad, que vayan a ser pastores a futuro. Más sin embargo, en vez de desanimarlos, sí les digo, si ya Dios puso esa llama, porque el llamado es una llama, acuérdense de lo que habla la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, cómo Moisés ve esa llama que no se consumía, o sea, es un fervor por las almas, es una pasión por las almas. Entonces usted empieza a darse cuenta que hay algo más que un llamado a predicar el evangelio. Pero sí motivaría mucho a los jóvenes que desde ya se empoderen, se llenen mucho de Dios, porque es esencial estar ahí al pie del fuego, de la candela, de la presencia de Dios, se llenen mucho de Dios, se llenen mucho de la palabra y les sirvan y entren a los procesos para que luego puedan salir al ministerio. Pero quien dice el momento, y aquí quiero basarlo en lo que dice las Sagradas Escrituras, el momento de cómo puedes venir y servirle a Dios es Dios. Noten que todos los ministerios en la iglesia ¿sí? del Señor están establecidos, los dones y todo, pero lo que es el pastor, lo que es apóstol, pastor, maestro, evangelista, que está en Efesios 4:11, usted va a encontrar que dice, y él mismo constituyó. ¿Qué quiere decir? Que ese llamado lo hace Dios. Él mismo dice, Dios está mirando todos los que le están sirviendo en el ministerio, juiciosos, y cuando en cualquier momento va a llegar el Señor y te va a tocar el hombro y te va a decir, tú eres llamado para que vengas y me sirvas y dirijas una grey o dirijas una iglesia y tienes un ministerio así y así. Hace Dios eso en el momento cuando tú estás ocupadito, estás dedicado sirviéndole a Dios, el Señor te llama a servirle. Ok, muchas gracias, muy importante esa aclaración, creo que es muy valiosa para todos nosotros y tener muy en cuenta Efesios 4:11 y todo lo que el pastor nos acaba de enseñar. Bueno, y continuamos. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo fue el inicio del ministerio? Entonces, no sé quién de los dos quiere empezar. Bueno, yo. Bueno, el inicio del ministerio fue allí en nuestra casa. Empezamos en la sala de nuestra casa, solo habíamos 4 personas, pero es algo muy bonito porque bueno, empezamos con tiempos de oración, tiempos de ayuno, de compartir la palabra, y ahí es donde empieza el ministerio a ir creciendo. Ahí es donde empieza este llamado realmente a fluir en nuestras vidas, y empezamos con varias vecinas, empezamos a invitarlos a orar, a compartir una palabra, y era un tiempo muy maravilloso. Teníamos todos los miércoles en la mañana donde compartíamos, donde orábamos por las peticiones, donde orábamos por toda la familia de ellos. Fue algo maravilloso cuando iniciamos allí en nuestra casa. Ok, bueno, hay una manera muy particular, por eso es que también se titula el tema Un llamado inusual, porque Dios me llama de una manera tremenda. Sucedió en la iglesia donde yo me congregaba, se hacían ayunos los días miércoles. Yo estaba acostumbrado ya 3 años que estuve allí congregándome los días miércoles a ir al ayuno. Cuando cambio de congregación, que es por dirección del Señor, que me lleva a Iglesia Fuente de Vida de Funza,
en la iglesia Fuente de Vida de Funza, pues siempre me quedaba, número uno, me quedaba lejos y ellos no tenían el tiempo de ayuno los días miércoles. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, a partir de ahora yo no voy a ir a la iglesia, a mí me gusta ayunar solo. Regularmente a mí me gustan los ayunos más que todo solo, porque se mete uno en el secreto con Dios y todo eso, y desde allí pues es más privado la cuestión con el Señor. Entonces yo le dije a mi esposa, a partir de ahora voy a ayunar los miércoles, pero yo solo. Yo me meto a la habitación y me separo de todo el mundo, cuadro mi tiempo de mi trabajo, mis cosas, pero yo a partir de ahora voy a ayunar los miércoles solo. Mi esposa lo sabía. Al día siguiente me empieza a llamar mi esposa y me dice, amor, escucha, mira, la vecina dice que viene para el ayuno. Entonces en realidad les manifiesto, yo me disgusté, yo le dije a mi esposa, pero ¿cuál vecina y cuál ayuno? O sea, a mí me gusta ayunar solo. Y segundo, ¿a qué hora la vecina? Entonces ella me dice, pero espera, te explico lo que sucedió. Y me dice mi esposa lo siguiente, escúchame lo que te voy a decir porque es importante. Y yo no quería saber ni de vecina, ni que nadie que hiciera ayunar conmigo, ni nada, porque yo ya había quedado claro con mi esposa que yo iba a ayunar los miércoles solo, o sea, metido en la habitación solo. Y ahora mi esposa me está diciendo que la vecina quiere ayunar conmigo. Y yo dije, pero ¿a qué hora mi esposa le dijo a la vecina que yo estoy ayunando? Entonces me dice, por favor escúchame lo que te voy a decir. Y me dice, mi amor, lo que sucede, yo no le he contado a nadie que tú vas a ayunar, ni nada por el estilo, pero la vecina me acaba de decir que le pasó algo. Entonces yo escuché y me dice, la vecina dice que ella llevó a sus niños al colegio y se regresó y se acostó, y a lo que se acostó quedó dormida y escuchó tu voz que le decía, Nelcy, ven al ayuno, te espero en el ayuno. Y entonces yo quedé como, wow, aquí está pasando algo raro. O sea, yo primero no quería ayunar con nadie era con nadie. Y segundo, yo no había invitado a la vecina a ningún tipo de ayuno, ella no era creyente en ese momento todavía, porque ya después fue una de las primeras 4 personas que inició en la sala de nuestra casa donde inició Fuente de Vida. Y ahí me quedé yo aterrado, ¿ahora yo qué hago? Pues organízate y baja porque la vecina viene al ayuno. Y yo, wow, ¿y ahora yo qué hago? Y yo primero quería ayunar solo y ahora con la vecina, que yo ¿qué le digo? Entonces me organicé y bajé y estuve un tiempo compartiéndole a ella la palabra, cantamos un par de canciones, la verdad nos sentimos rarísimos, porque en otras palabras, ¿a qué hora me resulto yo dirigiendo un cultico pequeño ahí en casa? O sea, y yo dije, ¿y aquí qué? Entonces, no sé, la hermanita Gloria Caicedo, que todavía está con nosotros, gracias a Dios, ella también como que se dio cuenta, no sé cómo sucedieron las cosas, y le avisa a la otra, y 4, y cuando vinimos a darnos cuenta, habían 35 personas los miércoles en ese ayuno en la sala de mi casa, ahí en Sabana de Tibabulle. Entonces, básicamente es como Dios permite que se den las cosas. El apóstol un día vino, yo le conté, mira lo que está pasando en mi casa, y yo decía, gloria a Dios que las almas lleguen al Señor, pero quién sabe quién irán a poner de pastor, porque yo pastor no soy, o sea, yo, ¿a dónde pastor? Y empezamos a obedecerle al Señor hasta que el Señor llega más adelante y me confirma que eso lo hablé en las preguntas anteriores que hizo mi hija. Entonces, la verdad, un llamado inusual. Cuando tú no quieres hacer algo, hacer un llamado como el pastorado, y Dios te llama. Wow, increíble, definitivamente es maravilloso la forma en la que Dios va direccionando a la persona cuando es un llamado. Definitivamente Él es muy constante. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿de qué formas nos puede llamar Dios? Entonces, papi, nos comentas de qué formas nos puede llamar Dios. Ok, bueno, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dice la palabra en Marcos 16, el verso 15 en adelante. Todos hemos sido llamados por Dios a ser discípulos. También lo dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 28, creo que es desde el verso 19, que dice,
ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Bueno, el Señor a todos nos llama a ser discípulos, o sea, a predicar el Evangelio. Ese es el llamado. O sea, hay mucha gente que a veces quiere el pastorado, pero así de buenas a primeras me dicen: pastor, ya estudié rema y ya estoy listo para el pastorado. El hacer rema no significa que ya esté listo para el pastorado. De hecho, hay mucha gente que en su pasión por la palabra estudian hasta una licenciatura en teología y no son pastores. Pero básicamente esa es la forma como Dios llama cuando Él nos escoge, cuando Él nos da su salvación. Entonces también nos llama a servirle, y el verdadero llamado es llamado a servir. Usted notará que en el pasaje que yo leí al comienzo acerca de Eliseo, dice la palabra que Eliseo siguió a Elías y le servía. Nos damos cuenta que el llamado es a servir, llamado es a servirle a Dios. Número 1, predicar la palabra del Señor. Número 2, servir en la iglesia en los oficios que de pronto podemos dar para hacer para Dios en nuestro servicio. Y estando en esa ocupación, sirviéndole a Dios, Dios nos puede llamar a un llamado inusual o a un llamado diferente. Pero también puede ser uno llamado a enseñar a los niños, llamado a servir en la alabanza, llamado a consolidar a los nuevos, y así sucesivamente los diferentes llamados que existen en la iglesia, como recibir a las personas con un saludo, elogiar, acomodar a la gente. Entonces hay muchas maneras de cómo servirle a Dios. Solamente que dejo claro que el que define llamados así ministeriales, porque eso es lo que hablo cuando digo en Efesios 4:11, llamados ministeriales, los hace directamente Dios con cada persona. Ok. Bueno, mami, yo quisiera que tú nos complementes o nos digas qué otra cosa tienes para aportarnos, para complementar lo que nos acaba de comentar mi papá. Bueno, es importante también porque Dios nos puede llamar de muchas maneras. Nos puede hablar para un llamado a través de un sueño, como le habló a mi amor. Nos puede hablar a través de su palabra, también nos lo puede hablar. Nos puede hablar a través de un profeta, nos puede hablar a nuestro espíritu. Recuerda que los que somos hijos de Dios somos guiados a través de su espíritu. Entonces Él nos puede hablar a nosotros también de muchas maneras. Hay muchas maneras en las cuales Dios nos puede llamar. Recuerda que a uno llamó apóstoles, pastor, evangelista, maestros. Entonces hay diferentes formas del llamado para cada uno de nuestras vidas, ¿no? Entonces también, ¿qué es importante? Otra de las cosas es de que Dios nos puede llamar también por medio del ministerio, a servir en la alabanza, a servir en el ministerio de ayudas, a servir en el ministerio de ujieres. Hay muchas formas en las cuales podemos servir al Señor, y no necesariamente tiene que ser pastores, ¿no? Sino todos estamos llamados a un servicio al Señor y somos llamados a servirle. Y yo pienso que una de las áreas es el ministerio de ayuda. Servimos en todos, y Dios nos llamó a servir, y pastores es a servir, y servimos en todas las áreas. Entonces es muy bonito el cual Dios te puede hacer el llamado, y puede ser de esa manera, puedes servir en lo que he nombrado, y Dios te puede hablar también a ti a través de tu Espíritu Santo. Entonces siempre pide al Espíritu Santo que Él sea el que te revele y te hable cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Ok, listo, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con otra pregunta, y bueno, esta ya es un poco más personal para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de su llamado? Sobre todo el llamado al pastorado, porque como ya mi papá nos comentaba, él al inicio tuvo un llamado para el ministerio de alabanza, luego viene el llamado al pastorado. Entonces estamos hablando sobre todo del llamado al pastorado. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Bueno, a mí en particular me gusta muchísimo es cuando oramos y vemos la respuesta del Señor, vemos la sanidad en las personas, que vemos que el Espíritu Santo de Dios está ahí y que fluye en cada persona. Y cuando uno puede ver esos milagros es algo impactante, algo maravilloso, algo que llena nuestro ser. También cuando vemos las familias restauradas es algo maravilloso, porque es algo que lo llena uno y dice: wow, Señor, gracias, porque esta familia fueron libres, porque este hogar fue restaurado. Es algo maravilloso. Cuando vemos los niños alegres allí alabando el nombre del Señor, es algo que le llega a uno y uno dice: uy, qué precioso. Pero algo súper importante también es, lo primero es la presencia. Es algo que yo digo: Dios mío, esa presencia lo llena a uno, lo llena todo.
es algo de verdad que no se puede explicar, algo precioso. Ok, del ministerio disfruto todo, porque en realidad todo lo que se hace en el ministerio es de gran bendición, pero hay algunas cosas que a uno lo llenan, definitivamente lo hacen sentirse a uno grande, y es aspectos muy importantes, como cada alma que recibe a Jesús en su corazón. Cada alma, mire, puede estar la iglesia llena, 400 personas, el auditorio lleno, pero cuando un alma pasa y recibe a Jesús en su corazón, uno siente una satisfacción muy grande de lo que estamos haciendo, de esta labor, porque el ministerio también son almas, son personas. Entonces básicamente le podemos arrebatar un alma al enemigo que ya estaba en condenación, estaba listo para ser condenado por el enemigo y en condenación eterna, y Dios lo rescata a vida eterna, cada alma. Pero también puedo disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Desde antes de ser pastor, para mí un servicio donde Dios no se mueve, donde Dios no se siente, para mí siempre he pensado que es una pérdida de tiempo. Que básicamente en cada servicio, en cada reunión, disfruto muchísimo cuando Dios se mueve. No saben lo importante que es ver a Dios manifestarse en las personas, que la gente sea ministrada, yo ver cómo puedo ser ese canal que estoy ministrando, que estoy dirigiendo, y que otros están recibiendo de esa lluvia que está cayendo en el área espiritual, allí tocados por el Señor. Básicamente disfruto mucho eso. La tercera cosa que también amo y disfruto mucho, la tercera cosa que amo y disfruto mucho es cuando oramos por la visión, para que se realicen cosas, para que se logren cosas, y veo, o sea, la parte de la fe, y Dios se glorifica en eso, y lo he estado viendo en muchos de los hermanos. Algo que disfruto mucho en el ministerio es ver cómo mucha gente llega a la iglesia en un estado económico terrible, sin trabajo, a veces sin sueños, sin visión, y a través de nuestras enseñanzas se logra cambiar mentes, porque se logra cambiar y transformar vidas a través del mensaje de la palabra de Dios, no de mi mensaje, sino del mensaje de la palabra de Dios. Entonces básicamente por el mismo testimonio que nosotros tenemos, que venimos de una situación de pronto difícil, de una crianza fuerte y todo eso, una situación económica de pronto que no era la mejor, entonces disfruto cuando Dios levanta a alguien. Y he visto la mano de Dios, quiero resaltar eso. Hace una semana vino una persona y todo eso, obviamente ha sido la persona así que nos haya visitado de sorpresa y dijo, aquí está. Y yo trajo una ofrenda y sabes, lo que me llamó la atención de esa ofrenda que compartí esa persona fue que me dijo, cuando se subió a su carro, me dijo, ustedes han sido de tanta bendición para mi familia, que para mí es una satisfacción bendecir a mis pastores. Entonces básicamente bueno, a cualquiera que le traigan una ofrenda se va a alegrar, pero la satisfacción más grande era de ver cómo ese varón, cuando llegó a la iglesia, él llegó en una moto allí con una vida de pronto bastante golpeada, a punto de perder su hogar, su matrimonio, y Dios restaura su matrimonio. Dios restaura su matrimonio y luego Dios le da, no solamente, él llegó con una hija y Dios le da un hijo a él y Dios restaura su matrimonio. Y segundo, él llega como un técnico a la iglesia y ahora él es un ingeniero en la iglesia. O sea, yo disfruto eso. Yo creo que eso es de Dios, no puede ser del diablo. Yo disfruto eso, de ver cómo en nuestra congregación las personas a veces llegan en un estado y Dios los bendice y los prospera. Yo disfruto también eso. De las tres cosas que les pude hablar de cómo disfruto el ministerio, es ver eso. Amén. Bueno, me llena de muchísima satisfacción escuchar lo que nos están contando. Creo que de mi parte, como testigo de todo este proceso,
Al principio quizás yo no entendía muchas cosas porque era muy niña cuando ellos fueron llamados al ministerio. De hecho tenía, yo qué sé, 4 años cuando abrimos el primer lugar de la iglesia y era parte de la alabanza. Éramos entre los 4 haciendo la alabanza. Pero para mí es de mucha satisfacción ver cómo Dios ha respaldado todo ese proceso. Y es una invitación para todos los que nos están escuchando de que si Dios los ha llamado a algo o ha puesto algo en sus corazones, que se metan sin miedo, que ahonden con Dios, que Él va siendo fiel y Él va respondiendo a cada una de esas cosas que Él dice que nos ha entregado. Entonces, maravilloso. Ahora ya para ir cerrando, quiero que me comenten algunos datos de la iglesia. Quizás hay gente que de pronto no nos conoce, o hay personas que incluso que nos acompañan en una sola reunión y no en todas las reuniones, y que nos pudieran contar como más datos curiosos de quiénes somos hoy, de cómo estamos organizados. No sé, papi, si quieres comentarnos algo al respecto. Ok, nosotros estamos frente al hospital de Suba, realmente, allí diagonal, cruzando la calle del hospital de Suba. Nunca hemos sabido decir cómo, porque si es diagonal es a la derecha y pues nosotros estamos a la izquierda, pero cruzando la calle. Entonces, bueno, del hospital de Suba, Dios nos permite ese lugar. Nosotros hemos tenido 3 cambios. Alquilamos un lugar para 80 personas y eso se llenó rápido, no duramos sino como un año porque ya no cabía la gente. Allí vale resaltar que cuando eres llamado por el Señor llegan las personas, el ministerio crece, no es como 20 años y 20 ovejas, aunque eso puede suceder, ¿no? No quiero decir que tenga que suceder siempre conmigo, con usted como sucedió conmigo, pero vimos el crecimiento y ahí mismo hicieron un edificio de 3 pisos y vaya sorpresa que nosotros estrenamos ese edificio con un alquiler para 160 personas. Luego, estando allí ya muy cómodos y gloria a Dios, bien bonita la iglesia y todo, el Señor nos llama a esta esquina que les mencioné y Dios nos trajo con un propósito, ya no para solamente arrendar, sino comprar. Y la iglesia Fuente de Vida, lo que me están viendo, muchos participaron allí en la compra de esta esquina, de este lugar, de esta bodega que era antes, y luego muchos participaron y los bendigo con toda bendición en todas las áreas de su vida. Si usted le creyó a Dios en esa época, porque sé que esas semillas que ustedes colocaron en ese tiempo, ahorita están viendo cosecha, donde Dios no los está dejando desamparados, porque también han sido parte de su obra. Ustedes no sembraron para mí, ustedes sembraron para la obra de Dios. Y ahí está, ese es su templo, ese es su lugar, esa es su casa donde usted quiera y pueda asistir una vez podamos abrir. Entonces, básicamente, actualmente estamos reuniendo unas 1000 personas aproximadamente. En esa esquina tenemos varios ministerios, donde podemos estar llegando a los jóvenes, a las parejas, consolidación, también para llamar a los nuevos, y así sucesivamente estamos trabajando allí en este lugar. Aprovecho este espacio para decirles que la iglesia se reactiva virtualmente, porque hasta que no nos den la apertura, a partir de la otra semana usted nos va a escuchar cómo nos vamos a poder acercar un poco más a ustedes y ustedes a nosotros virtualmente. Entonces, básicamente, pues esa es la iglesia del Señor, ese es el ministerio donde Dios allí nos ha colocado. Queremos ser esos mentores también para ustedes, para direccionarlos, para guiarlos en la parte espiritual y a veces hasta en consejos muy prácticos que nosotros podemos ayudar a las personas en cuanto a su vida diaria. Dios nos ha colocado a mi esposa y a mí como esos mentores. Así es. Okay. Bueno, y mi última pregunta es la siguiente: ¿cuál es el llamado que todos tenemos en común? Ya habíamos hablado un poquito acerca de eso, pero quisiera que ya lo dijéramos como de una forma más contundente. ¿Cuál es el llamado que todos tenemos? Entonces iniciamos contigo. Así es. El llamado que todos tenemos es el llamado de ir a predicar la palabra.
de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, por donde Dios nos permita es ir a llevar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces es lo que nosotros debemos hacer, el llamado a todos nosotros es a servir y a predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces, claro, es muy importante predicar la palabra de Dios, ganar las almas. No sé si lo dije antes, pero quisiera reafirmar algo. Tú no necesitas un micrófono para poder predicar. Tú no necesitas una posición de pastor para poder predicar. Recuerda lo que yo les estaba enseñando antes, y desde mis 11 años nosotros nos entregaban jóvenes de esa edad y nos mandaban a las casas, vaya y consolídelo, disipúlelo, porque eso es lo que nos ha mandado Dios, y ir y hacer discípulos. Entonces, lógicamente ese es el llamado, de predicar a las almas acerca de Dios, que conozcan de Dios, que se acerquen a Dios. Actualmente en el mundo, los cristianos somos el 30% de todas las personas que existimos en el mundo, los cristianos, pero eso incluyendo la Iglesia Católica. Entonces, ¿te imaginas lo que hace falta todavía por impactar al mundo? Predica en la oficina, predica en el bus, predica en todo lado donde tú veas que puedas, porque la palabra dice que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en el momento que veas la oportunidad, debes predicar la palabra del Señor. También me gustaría dar un consejo a todos aquellos que tienen un llamado, y esta parte es bien importante que tú la escuches. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, el llamado al ministerio, al pastorado, es una línea tan delgada, es una decisión tan precisa que tú tienes que saber tomar. He aconsejado a muchos de mis líderes y les he dicho lo siguiente: si tú tienes un llamado al ministerio, ay de ti si no obedeces al llamado que Dios te está haciendo. Eso es importante. Si tienes un llamado por Dios, así no quieras, o sea, en el caso de nosotros aceptamos rápidamente el llamado, pero yo he escuchado casos bastante fuertes donde las personas tiene Dios que hacer un trato demasiado fuerte con ellos para aceptar un llamado. Y usted ha podido ver en la Biblia que muchos de los hombres de Dios, ellos no querían aceptar el llamado. Moisés no quería aceptar el llamado. Y hubo el caso de otro hombre de Dios que dijo: es que soy niño, y otro que dijo: no sé hablar, y así sucesivamente. Entonces, pero cuando Dios dijo: eres llamado al ministerio, qué sé yo, en este caso el pastorado, simplemente hay que obedecer. Pero es una línea tan delgada, lo estaba diciendo, y tan precisa, que si no eres llamado, no te metas por favor a hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. Hay personas que empiezan un llamado porque lo quieren, como dice el apóstol Pablo, como decía la palabra de Dios, que muchos predican este evangelio por contienda y otros hasta por negocio. Y porque mucha gente ve cómo Dios nos ha bendecido, y ellos salen corriendo a abrir iglesia y a colocar iglesia. Ahora manejan un término: a montar iglesia, como si fuera un negocio. O sea, por favor, te lo estoy diciendo hoy, no te vayas a estrellar. No vayas a cometer ese error de ir a abrir ministerio solo por emociones, ¿verdad? Solo por emociones o por ambición, de pronto de hacer dinero y todo eso. Porque básicamente la estrellada va a ser fea y decepcionante. Pero si fuiste llamado por el Señor, ay de ti si no predicas ese evangelio, ay de ti si no aceptas el llamado de Dios, porque obviamente Dios a ti te va a pedir cuenta. Entonces dice: pastor, si yo tengo el llamado, entonces yo creo que esa palabra es para mí, mañana voy a abrir la iglesia. Si tienes el llamado, tienes que ir y ponerte a disposición del hombre de Dios, del pastor, que es la persona que Dios ha colocado allí, y decirle: pastor, yo tengo un llamado al pastorado, quiero que me formes. Yo tengo el caso de 2 líderes en la iglesia que me han dicho: nosotros queremos que usted nos forme, nosotros hemos entendido que Dios nos ha llamado al pastorado, pero queremos que usted nos ayude a que seamos esos líderes competentes, ministros competentes del nuevo pacto, dice la palabra. Entonces eso es correcto. Si alguien tiene un llamado, va y se pone al pastorado, obviamente va y se pone a disposición de los pastores y dice: pastores, necesito crecer, díganme qué hay que hacer. Sé que el tiempo ha avanzado, pero quiero decir una última cosa. Cuando yo llegué a Bogotá,
llegué a la casa de los pastores, de hecho a una casa pastoral, y yo dije, wow, excelente vivir aquí en la casa de los pastores, qué casa tan bonita, un mármol tan hermoso y todo eso. Lo que yo no sabía era que al día siguiente la pastora me puso una escoba y un trapero y me dijo, mi hermano, necesitamos que usted le haga aseo aquí a la casa, porque yo dije, wow, o sea, yo costeño, yo nunca había trapeado, yo nunca había barrido, ni nada de eso. Uno de costeño por su cultura, y más en esa época, obviamente ya hace un buen tiempo, 30 años, imagínense la cultura para uno, o sea, usar un trapero, una escoba y todo. Y yo dije, wow, o sea, yo vine fue aquí a la alabanza, yo soy el del altar, yo toda mi vida he estado en el altar, pero ahora me están diciendo estos pastores que me toca coger el trapero. No tuve opción de decir que no o algo, y empecé a hacerlo y a disfrutar de eso, y después yo no quería que nadie me ensuciara ese piso, y así me formó el Señor allí en esa parte del aseo. Pues sí, que muchos a veces tienen la idea de que tienen un llamado y correr a una vez al púlpito, a las redes sociales. Antes de eso debes ponerte a disposición de los hombres de Dios que Dios ha establecido. Última cosa digo, Eliseo estuvo formado al lado de Elías, Josué estuvo formado al lado de Moisés, los discípulos al lado de Jesús, Timoteo al lado de Pablo, y así sucesivamente. Nosotros tenemos un ejemplo de que fuimos formados al lado de otros pastores también que nos enfocaron. Mis amados, esperamos que esta vivencias que hemos tenido también, y esta experiencia y esta enseñanza a la luz de la palabra, le hayan transmitido un aprendizaje en esta noche. Así es, como cierre para todo lo que hemos mencionado, también me gustaría que las personas que nos están viendo, que quizás dicen, bueno, yo no tengo un llamado a un pastorado, pero Dios me ha dado unos talentos, me ha dado unos dones. Dios te dio esos talentos y esos dones para que le sirvas a Él. Entonces, motívate. Quizás ahorita tenemos, como decíamos, puertas cerradas de la iglesia en físico, pero nuestra iglesia sigue viva desde casa, y nosotros podemos contribuir en muchas cosas para el servicio de Dios y para el funcionamiento de la iglesia, aún con los aprendizajes de las carreras profesionales o técnicas que cada uno tenga. Eso es útil dentro del ministerio. Entonces, pues nada, para finalizar me gustaría que oráramos y agradecerles a todos por estar conectados con nosotros y aprender más de la palabra de Dios. Ok, pastora. Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites cada día, Señor, tener vivencias, Señor, contigo, Señor, y enseñamos, Señor, y compartimos, Señor, lo que tú nos has enseñado y lo que hemos podido vivir, Señor, para que cada persona, Señor Jesús de Nazaret, pueda aprender de ti, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta hora. Bendecimos, Señor, a toda persona que nos escucha, cada oyente, Señor. Los bendecimos con toda bendición del cielo en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Bendecimos sus vidas. Amén y amén. Me gustaría, si tú nos escuchas por primera vez, estarías recibiendo el primer llamado de Dios. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y Dios te está llamando en esta noche que vengas a sus pies. No saques más excusa que no estás preparado, que más adelante, que cuando yo lo sienta. Mira, eso no es de sentir, eso es una decisión que tú debes tomar. Amén. Por eso en esta noche, si tú quieres tomar esa decisión, repite conmigo esta oración, y a partir de hoy te haces un hijo de Dios por fe. Repite conmigo, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, gracias te doy en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre y seré limpio. Ayúdame a serte fiel por siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en esta hora creo que a partir de este momento soy tu hijo por fe y tú eres mi Padre. Gracias, Señor, por haberme perdonado, por haberme aceptado como uno de tus hijos. Amén y amén. Los bendigo con toda bendición y Dios les guarde.